Estimados, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a nuestro espacio Salud y Bienestar. Hoy quería conversar solo con ustedes, porque básicamente es un tema de urología, es un tema de mi especialidad. Como saben, cuando hablo de temas que no son de urología, que no son de mi especialidad, no me gusta opinar de algo de lo cual no soy un experto. Y por eso siempre buscamos tener algún invitado y básicamente moderamos la conversación. Pero hoy vamos a hablar de un tema porque he recibido muchísimas solicitudes, lo publicamos hace poco en el blog, sobre la disfunción eréctil, que es la incapacidad de mantener o de desarrollar una erección por el tiempo necesario para poder lograr una satisfacción, una relación de pareja adecuada, que se logre la satisfacción tanto de él como de la pareja. La disfunción eréctil es un tema muy frecuente que sucede fundamentalmente en hombres jóvenes y luego ya en la medida que avanza la edad, y por diferentes causas se va produciendo el deterioro de la capacidad de las erecciones. Al principio, la mayoría de los pacientes que consultan es por problemas fundamentalmente funcionales, no hay nada realmente orgánico. Se produce un temor al desempeño, en ocasiones las erecciones no siempre son perfectas y el paciente viene angustiado porque la erección no está funcionando. Entonces, ya una vez que estamos claros lo que es la disfunción, por supuesto, el hombre quisiera tener una erección mientras más larga posible y tener lograr varios orgasmos o varios en un mismo acto. Y a veces eso depende de la edad. Hay pacientes que mientras eran muy jóvenes podían hacerlo, y en la medida que avanza la edad les es más difícil poder tener más de una eyaculación o más de un orgasmo durante el mismo encuentro sexual. Entonces, lo importante es que la pérdida o la disminución de la fuerza de las erecciones es un proceso fisiológico y se va produciendo a lo largo de los años cuando el pene básicamente por dentro tiene una especie de esponja, y esta esponja se llena de sangre, y una vez que se llena de sangre se distiende, y al distenderse se comprimen las paredes laterales de manera que en forma sencilla se obstruye el drenaje y el pene se mantiene lleno de sangre. Y una vez que se produce el orgasmo, se liberan una serie de sustancias que abren las compuertas y se vacía el pene. Y luego entra un periodo de espera si él quiere volver a desarrollar nuevamente otra erección. Básicamente, esta esponja se puede deteriorar por los años, por enfermedad, por diabetes, por enfermedad cardiovascular, porque las arterias, igual que las arterias de todo el cuerpo, se van tapando y esta esponja pierde su capacidad de distenderse. Sobre todo a veces cuando ustedes dejan una esponja en el sol y la volvían a meterle agua para que se distendiera, se dan cuenta que no se distiende al principio y a veces no logra volver a tener el tamaño que tenía originalmente. Bueno, eso pasa muchas veces con el pene. Si el pene deja de pararse, empieza a encogerse, empieza a perder, y siempre eso que dicen que lo que no se usa se atrofia. Bueno, es absolutamente válido también para el pene. Entonces es muy importante que tengan erecciones frecuentes. De hecho, el pene fisiológicamente se para en la noche y hay erecciones para este proceso de mantenerse y de ejercitarse. Por eso se dice al paciente que tenga la mayor cantidad de erecciones posibles. Es absolutamente sano. Es como hacer ejercicio para el pene para que se mantenga del tamaño adecuado y logre una erección con una firmeza adecuada. Entonces, como les decía, el proceso de envejecimiento va afectando esto. El pene va perdiendo su capacidad de erección y va perdiendo tamaño a lo largo de los años, y por eso es importante mantener haciendo estos ejercicios. Hay factores que pueden producir una disfunción eréctil más aguda, más abrupta, que es, por ejemplo, si el paciente es sometido a tratamientos para cáncer de próstata o tratamientos para crecimientos benignos de próstata. En ocasiones se pueden afectar los nervios o la circulación responsable del proceso de la erección, o por accidentes traumáticos donde hay fractura de la pelvis y se altera la circulación que va al pene. Y cuando se produce en forma abrupta, entonces el paciente empieza, o cuando se le da radiación por cáncer de próstata, no la pierde en forma abrupta, la pierde, a diferencia de la cirugía que sucede en forma inmediatamente en el postoperatorio. Después de radioterapia se establece más gradualmente. Por supuesto, no toda la cirugía de cáncer de próstata la producen. Si la cirugía permite preservar los nervios y todas las estructuras porque el cáncer está confinado,
la afectación va a ser muy poca y en forma temporal. Si el cáncer se está saliendo de la próstata y requiere una cirugía más extensa donde haya que hacer una exéresis de estas estructuras, se va a producir evidentemente porque el cáncer lo indica, sobre todo en cánceres agresivos, que tenemos que hacer una disección amplia y agresiva. Sin embargo, si la enfermedad está localizada y tenemos todo el conocimiento y la plataforma para hacer una cirugía muy precisa, podemos hoy en día preservar estas estructuras y minimizar los efectos adversos que eran temidos de la cirugía de próstata. Entonces, lo que quería conversar adicionalmente es entonces entender ahora cómo se trata la disfunción. Y básicamente el tratamiento, afortunadamente ha habido un gran desarrollo de medicamentos que fundamentalmente se pueden tomar, se pueden colocar debajo de la lengua, se pueden masticar. También han salido en cremas que se colocan, en ungüentos que se colocan en la punta del pene, en el glande, y también han salido pequeños supositorios como de gelatina que se colocan en la uretra y se absorbe de la uretra hacia el pene. Y fundamentalmente el mecanismo de acción de estos medicamentos es muy parecido. Básicamente lo que hacen es que evitan que cuando se alcance el orgasmo se liberan estas sustancias que normalmente abren la circulación para que el pene se vacíe. Estas sustancias lo que hacen es bloquear y no permitir que la adrenalina, que es la sustancia que se libera una vez que se alcanza el orgasmo, ella actúe y abra estas compuertas. Por lo tanto, el paciente debe hacer su estímulo, debe generar todas las sustancias que producen la erección, que producen el flujo de sangre, y estos medicamentos evitarían que esta sangre se vaya. Eso sí, con esto lo que quiero decirles es que si el paciente se toma el medicamento y no hace ninguna intención, ningún estímulo, puede ser que evidentemente no tenga ningún efecto el medicamento y él diga, bueno, no sentí nada. Bueno, no sintió nada porque él no hizo el esfuerzo de la erección. Lo que puede sentir es que las erecciones de la madrugada mejoran porque, bueno, el pene se paró espontáneamente durante la noche cuando la vejiga se llena tiene ganas de orinar. Después que orinar, el pene generalmente se baja y se para más fácilmente si se tomó un medicamento de estos horas o en medicamentos de larga duración. Pero es muy importante, el paciente debe hacer el ejercicio del estímulo para que se produzcan estas sustancias, para que se desarrolle la erección, y estos medicamentos lo que van a evitar es que se vacíe el pene y por lo tanto que se genere una mejor erección y se potencie su efecto y disminuye incluso el periodo refractario para lograr una segunda erección más rápidamente. Entonces, ese es el tip importante. Debe estimular. Si se toma el medicamento, no va a funcionar. Y si se lo va a tomar, debe avisarle a la pareja, mira, me lo voy a tomar, tengo 4 horas, tengo 36 horas, depende del medicamento que esté tomando. ¿Cuáles son los medicamentos que hay para esto? Básicamente, el primer medicamento que sale es Viagra, el sildenafil, y básicamente dura 4 horas el efecto. Los efectos adversos muy tradicionales es que el paciente sentía como ver las cosas como con un tono azul o sentirse un poco encandilado con la luz. Luego puede haber acidez o reflujo, sensación de reflujo y de acidez. Y la cara enrojecida como sensación de dolor de cabeza o enrojecimiento. Son los efectos más comunes. Vienen en varias presentaciones. Las más comunes son 50 y 100 miligramos. Y tradicionalmente le decimos al paciente que debe evitar ingerirlo con alimentos, sobre todo comidas altas en grasa, chocolates, comidas pesadas, porque no se absorbe el medicamento. Entonces, si está planeando una salida y decide irse a un almuerzo y se toma el Viagra después del almuerzo pensando que va a haber una relación, generalmente no se va a absorber. Entonces, si este almuerzo va además acompañado de alcohol, el medicamento no se absorbe. Entonces, no es una falla del medicamento, sino que tiene que tomarlo con estómago vacío. El otro grupo de medicamentos, que es el Tadalafil, o el nombre comercial es Cialis, básicamente vienen 2 presentaciones conocidas. Una presentación para una muy baja dosis para tomarla diaria, porque adicionalmente fue aprobado, aunque ahí no tengo yo no es tan efectivo como otros medicamentos, puede ayudar a orinar un poco mejor en los pacientes que tienen crecimiento benigno de próstata. Entonces, este medicamento de baja dosis lo combinamos con medicamentos tradicionales llamados alfa-bloqueantes que relajan la próstata para orinar mejor, pero además de ayudar un poquito más a orinar, también ayuda
a mejorar las erecciones, pero tiene que tomarse todos los días para lograr a partir del cuarto o quinto día una concentración en sangre que también sirva para mejorar las erecciones. La dosis tradicional del Tadalafil es 20 miligramos y esta dosis se toma, generalmente dura 36 horas el efecto, y le decimos al paciente que se la tome 2 veces o 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, de manera que esté toda la semana protegido. Y sobre todo, si la mandamos en forma terapéutica para que mejore sus erecciones y lo tome después de una cirugía de próstata, le pedimos que la tome todos los días. Si no hay efectos adversos, los efectos son mínimos y los puede tolerar, le decimos que la tome todos los días para que el pene se ejercite y esté estimulándolo, sobre todo en esta etapa, los primeros meses postoperados, para que mejoren sus erecciones. Hay otra serie de alternativas de estos medicamentos, han salido en formas genéricas. Estas mismas composición de los medicamentos han salido en tabletas que se ponen debajo de la lengua, otros que se mastican, estos mismos han salido que se colocan en la uretra, y básicamente el mecanismo es mejorar la erección. Hay dispositivos mecánicos llamados dispositivos de vacío, son los como existían en la mujer, los que se usaban para sacar la leche. Lo hay pero en forma de un cilindro donde el paciente coloca el pene dentro de este cilindro y luego por diferentes mecanismos, ya sea como hacía el sacaleche, que era tocando como un manguito de lo que se exprimían del tensiómetro. Hoy en día saben que los sacaleches se han perfeccionado, incluso eléctricos con un botón, usan batería, lo mismo en los dispositivos de vacío para el pene. Y hay muchas marcas comerciales, lo consiguen en la mayoría de las tiendas de sexy shops o lo pueden pedir online. Y lo mandamos también que el paciente coloque el pene ahí al salir del baño y haga este ejercicio de parar el pene. Por supuesto, al soltar el vacío, el pene se va a vaciar. Esto es simplemente para ejercitarlo y pararlo para que se oxigene el pene. Y a veces le decimos que una vez que lo pare, le coloque el anillo que trae estos dispositivos al final, con que queda el pene cerrado, queda estrangulado para que la sangre no se vacíe y le da mayor firmeza al pene. A veces pedimos una combinación de estos medicamentos. Le decimos, tómese el que dura 36 horas. Si no logra la fuerza que necesita, tómese el Viagra 3-4 horas antes de la relación sexual. Y si quiere, puede colocar un anillo en la base del pene. A veces lo colocan en el pene, alrededor del pene o el escroto, para mantener o lograr una mayor rigidez. Pero fundamentalmente es este tipo lo más importante de ejercicio. Luego hay una segunda línea de tratamiento que no son medicamentos tomados o en supositorios, que ya implican inyecciones. Estos medicamentos se inyectan dentro del cuerpo cavernoso con una muy pequeña aguja, como la aguja de insulina. Le enseñamos al paciente a inyectarse, le sugerimos que inyecte a cualquier lado alrededor del pene, pero no en la parte de abajo porque está la uretra, y que una vez que inyecte trate de alternar, si inyectó de un lado, que la siguiente vez lo haga del otro lado. Lo más importante es que una vez que inyecte el medicamento debe comprimir el sitio donde entró la aguja para evitar que se produzca un hematoma, porque ese hematoma no va a pasar nada realmente con que vea el hematoma. Lo que no queremos es que el hematoma produzca una cicatriz del cuerpo cavernoso, porque esa cicatriz puede producir algo muy conocido que es la enfermedad de Peyronie, que se produce una curvatura del pene donde se produjo esa cicatriz. Entonces decimos que inyecte, que comprima muy bien esta zona para evitar que se produzca una fibrosis del cuerpo cavernoso. Y le decimos que no se acueste, no se ponga en posición horizontal hasta que el pene haya logrado una buena erección adecuada. ¿Qué dosis se va a inyectar? Generalmente nosotros, ¿y qué combinación de drogas se va a inyectar? Es una pregunta importante. Estos medicamentos son llamados, es muy conocido, llamado el Trimix, porque es una mezcla de 3 medicamentos, que los más tradicionales, papaverina, fentolamina y alprostadil, que es una prostaglandina. A veces agregan un cuarto medicamento y lo llaman el Quatrimix, y el mismo Trimix, que es de 3 medicamentos, dependiendo de las concentraciones en que se colocan cada uno de estos medicamentos, tienen diferentes nombres. El Trimix Plus, el Trimix, dependiendo de la dosis que se está colocando. Dependiendo del caso, nosotros le decimos a la farmacia, cuando le pedimos el medicamento al paciente, qué dosis queremos y qué combinación de medicamentos queremos. Yo en forma personal a veces le agrego un poquito de anestesia a la mezcla, porque puede ser un poquito irritante, sobre todo el medicamento cuando entra, pero generalmente el Trimix no es tan irritante como era
cuando se colocaban las prostaglandinas solas, eran mucho más irritantes. La ventaja de haber bajado la dosis de ellos tres, que se potencian y como tal a la dosis que son muy poco irritantes. Realmente el dolor al principio, las primeras veces, porque el pene se está distendiendo, pero realmente es tolerable y duele un poquito el sitio de la inyección, pero también es absolutamente tolerable a pesar de que se vea como dramático. El paciente se acostumbra y es una aguja muy muy pequeña. Dependiendo de la dosis que se coloque, nosotros empezamos con una dosis muy baja y le pedimos al paciente que esa dosis que colocó vamos a ir subiéndola progresivamente, que dependiendo de la calidad de erección que logró y el tiempo que duró, la siguiente inyección va a subir una rayita o va a bajar una rayita, porque no queremos que se produzca una erección demasiado prolongada. Tenemos que interrumpir un minuto y vamos a seguir conversando sobre los medicamentos para la disfunción eréctil. Soy Ana Cristina Olvera y aquí en Uno Productions estamos creando contenidos para la comunidad latina. Yo te invito al podcast Habitantes del Futuro, en donde analizamos temas de ciencia, tecnología e innovación para demostrar que los hispanos y los latinos estamos participando como generación en la tecnología y la ciencia que cambiará la era de los habitantes del futuro. Búscanos en tu plataforma favorita. Bueno, estimados, estamos hablando de los tratamientos para la impotencia o la disfunción eréctil. Estamos hablando de los medicamentos inyectados dentro del pene. Estamos hablando del famoso Trimix. Estos medicamentos es una mezcla de 3 medicamentos y se colocan en el pene con una pequeña aguja de insulina. Es muy importante la dosis porque no queremos una erección muy prolongada, no queremos más de 1 hora, 2 horas de erección. Si el pene permanece más de 4 horas de erección, le decimos al paciente tiene que regresar al consultorio. Muchas veces estos medicamentos, cuando lo venden, ya viene dentro de la caja el medicamento que es la fenilefrina, que es una especie de antídoto que revierte el efecto de los otros 3 medicamentos. Entonces es un medicamento que hay que tener cierto cuidado porque evidentemente, como es fenilefrina, parecido a la adrenalina, lo que quiere es producir una vasoconstricción para que el pene se vacíe. Puede producir aumento de la frecuencia cardíaca, elevación de la tensión arterial y debe hacerse una inyección con mucho cuidado. Y esa inyección la colocamos en muy pocas dosis para revertir el efecto y que el pene se vacíe. Si el pene no se baja, es lo que se llama el priapismo, erecciones prolongadas, y puede producir afectación en forma severa del pene. Por eso es muy importante que le explicamos al paciente a qué horas hicimos la inyección, no abuse, vamos lentamente subiendo. Yo prefiero empezar con una dosis baja, ir viendo cómo va respondiendo. Sobre todo, el chance de priapismo en pacientes operados o diabéticos con afectación severa del pene es raro que suceda, pero por eso igualmente vamos con mucho cuidado en la titulación para colocar la dosis adecuada. Después de la inyección, ya pasamos por el tratamiento oral, hablamos de las diferentes alternativas, medicamentos que duran 4 horas, 36 horas. Bueno, primero hablamos de los dispositivos mecánicos, dispositivos de vacío, después los medicamentos orales, después pasamos a las inyecciones dentro del cuerpo cavernoso. Y la cuarta línea de tratamiento es la colocación de los famosos implantes del pene o las bombitas del pene. Básicamente estos implantes los separamos en 2 grandes grupos, lo que se llaman los semirrígidos, o que de alguna forma siempre el pene está parado. La gente dice, bueno, pero ¿cómo anda con el pene parado? Bueno, está colocado como usted se puede imaginar el dedo que tiene todas las pequeñas articulaciones. Él tiene cierta firmeza cuando está derecho, pero se puede doblar en cada una de las articulaciones que tiene. De manera que él puede doblarlo y guardarlo, pegarlo al cuerpo, y al bajarlo, él puede movilizar estas pequeñas, y puede enderezarlo y puede tener firmeza suficiente para penetrar. Esto no requiere que él toque ninguna válvula para abrirlo o para llenarla. El pene siempre está con esa sensación de firmeza. Y bueno, la ventaja que tiene es que no hay ningún sistema mecánico, es la más económica de todas y relativamente fácil de colocar. El segundo tipo de implantes, que es la famosa bombita, es porque, bueno, evidentemente tiene una bombita, tiene un reservorio que está también escondido dentro del cuerpo, detrás del hueso del pubis, donde está el líquido que es el responsable de llenar los cilindros
que forman los implantes que están dentro del pene. Y hay una válvula, un sensor que está escondido debajo de la piel del escroto, que el paciente toca un botón y ese botón hace que el líquido salga del tanque y baje y llene los cilindros que están dentro del cuerpo cavernoso. Generalmente estos dispositivos, a pesar de que da la impresión de que son evidentemente todo un tema hidráulico y mecánico, pero están muy bien hechos y funcionan muy bien y el chance de que fallen es muy muy bajo. Pero evidentemente esa situación puede suceder dependiendo del tipo de paciente, dependiendo del tamaño del pene. Es donde uno le recomienda al paciente qué tipo de prótesis o qué tipo de implante es el más adecuado a colocar. ¿Qué hay nuevo? Lo nuevo es que el sistema por el cual se va a producir la erección no va a requerir ningún botón. Él se va a conectar por Bluetooth con el teléfono y va perfectamente a mandarle la señal al dispositivo para que se pare o no. Hoy en día hay baterías que pueden durar años, que no haga falta ni siquiera recargarlas, las que estén dentro del dispositivo. Entonces, con el tema de la mayor baterías que pueden durar muchos años dentro y que el sistema simplemente de Bluetooth se comunique con el dispositivo para producir que se pasee o se baje. Interesantísimo, eso implica todo un tema de información que vamos a poder tener. Cuántas veces activó el implante, incluso un tema que puede ser controversial es dónde activó el implante, porque van a saber poder localizar dónde está el implante. Algunos no van a querer que se sepa dónde, pero bueno, es simplemente toda la información que va a venir una vez que el dispositivo pueda ser activado en forma de Bluetooth, y es algo lo que muy pronto va a poder ser activado de forma remota. No va a ser necesario tocar el dispositivo para poder activarlo. Bueno, con esto quería aclarar todas las dudas. Y lo más importante, que la disfunción eréctil tiene tratamiento. Pregúntenle a su médico. Hay una serie de alternativas y no hay razón para que no puedan disfrutarlo. Por supuesto, es muy temido el tema de las contraindicaciones. Yo soy cardiópata, soy hipertenso. Básicamente, si su cardiólogo hace la evaluación y considera que él puede someterse a la prueba de esfuerzo de tener una relación sexual, porque es un esfuerzo a hacer y no hay contraindicación, pregunte y disfrute de una vida sexual y de sus erecciones, porque bueno, no hay razón para que no lo haga. Hay una cantidad de productos naturales que están saliendo alrededor. Le digo al paciente, no hay problema, si quiere tómelos, pero lo más importante, hay medicamentos tan buenos y tan efectivos que no vale la pena gastar dinero en cosas que no están demostrado que funcionan. Así que por favor, pregúntenle a su médico. Hay alternativas para que puedan disfrutar y van a verse la maravilla de estos medicamentos. Y podemos combinarlos. Si hay efectos adversos, podemos usar algunos, podemos bajar las dosis, podemos ver qué alternativas ofrecerle para que pueda disfrutar de unas tremendas erecciones. Bueno, como todo, llegamos al final. Por favor, guarden este material, por favor compártanlo, que estoy seguro que va a ser de gran utilidad. Y nos vemos en un nuevo episodio. Gracias, se les quiere. Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección, Alberto Arbelo. Coordinadora de producción, Patricia Gasperi. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Tomás. Postproducido por Christian Walter. Edición, Carlos Knight.